ejercicios que ya vimos de grupos funcionales, pero vamos a hacer varios ejercicios para reforzar este punto y pasar al tema de mecanismos de reacción. Así que vamos a empezar con estos pequeños ejercicios para recordar un poquito la nomenclatura de estos grupos funcionales y cuál es su finalidad. Voy a quitarme esto para que me puedan escuchar bien. Los productos que estamos viendo se denominan petroquímicos. ¿Qué es un producto petroquímico? Es aquel que parte de un hidrocarburo y por medio de reacciones químicas se une a otros compuestos diferentes a hidrógeno, como el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, los metales, los halógenos, etc. Y entonces los nombres tienen ciertas características. Generalmente primero se nombra el hidrocarburo y luego se nombra el grupo funcional. Voy a empezar con algunos ejemplos de grupos funcionales únicos, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, azufre, etc. Luego combinaciones de estos para que vean cómo se van dando los nombres, ¿de acuerdo? Voy a empezar con el primer grupo funcional, que fue el alcohol. ¿Sí? Es un grupo funcional que pertenece al oxígeno, cuya simbología es ROH. Esta es la simbología de los alcoholes, donde R es cualquier hidrocarburo, alcano, alqueno o alquino, el que yo quiera. Y el OH significa alcohol. Obviamente, simbología, ¿verdad? Tiene una terminación que es ol. Así que cualquier compuesto que yo pongo el nombre del hidrocarburo y le doy la terminación ol. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo. Si yo pusiera, por ejemplo, esto, ¿verdad? Hiciera esta señora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Primero tengo que nombrar el hidrocarburo, me doy cuenta que es un compuesto cíclico. Esto no se hace, pero yo lo voy a hacer para hacer énfasis. Aquí hay uno, aquí hay otro, y aquí hay otro carbono. Así que tenemos 3 carbonos en cadena cerrada. Así que para decir que hay cadena cerrada le pongo la palabra ciclo. Luego el número de carbonos que tiene, en este caso son 3, y los enlaces entre ellos son simples, o sea que es un alcano. Entonces sería ciclo. ¿Butano? No, pero butano es, no, pentano no. Etilo. No, etilo. Propano. Entonces, ciclo, propano. ¿Ah? Pero le voy a poner la terminación ol. Entonces sería, correcto, ciclopropanol. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Voy a poner otro. Estoy usando la representación taquigráfica. Recuerden que hay muchas representaciones. Esta es la taquigráfica, que son líneas. Yo le puse puntos para hacer énfasis, pero no se ponen. ¿De acuerdo? Voy a poner otro. ¿De acuerdo? En representación taquigráfica también. Ok, veamos. Ok, ahí está. ¿Sí? Ahí tengo esa víbora. Y la idea es poner el nombre. Otra vez, no se debe hacer, pero lo voy a hacer. Cada terminación y cada unión es un carbono. Así que, de acuerdo con esto, tengo 5. ¿verdad? Y es lineal. Y el enlace entre ellos es simple. Otra vez es un alcano. Así que, ¿cómo se llama el alcano de 5 carbonos? 1, 2, 3, 4 y 5. Pentanol. Sería pentanol. Pentanol, correcto. Pentanol viene de pentano. Entonces sería penta y la terminación ol. Pentanol, así de simple. Estas dos representaciones fueron, ¿verdad? Taquigráficas. Voy a hacer una representación semidesarrollada de otro compuesto, ¿de acuerdo? Observen esto. Ahora la representación es semidesarrollada y vean lo que estoy haciendo. Ahora estoy poniendo muchos OHs, ¿sí? Así que tengo que nombrar el compuesto hidrocarburo, luego la cantidad y luego la terminación ol. Así que, siguiendo esa mecánica, ¿cómo se llamaría este compuesto? Correcto, propanotriol. Propano es el alcano, propano es el hidrocarburo. Luego tri, porque son 3, y luego la terminación ol, porque es un alcohol. Entonces su nombre sería propanotriol. Es el nombre de la YUPAC. Sabemos que todos los nombres tienen de repente nombres comerciales. Por ejemplo, su nombre comercial de este compuesto es glicerol. Así lo conocen comercialmente. ¿verdad? Pero su nombre oficial es propanotriol. ¿Ok? No solo compuestos lineales o cíclicos, también hay compuestos que pueden ser heterocíclicos. Tal vez nunca se hayan escuchado, pero en realidad un heterocíclico
es aquella sustancia que tiene dentro de la estructura cíclica un compuesto diferente a carbono. Puede ser un ejemplo. Si yo pusiera, por ejemplo, este compuesto, lo voy a hacer. Otra vez estoy usando representación taquigráfica. ¿Qué vende diferente en este? O sea, recuerden que cada puntito de reunión es un carbono. ¿Qué viene diferente en esto? Que tiene un oxígeno dentro de la estructura cíclica. Efectivamente, eso es lo que se llama un heterocíclico. O sea, no es cíclico, sino hetero. ¿Por qué? Porque tiene algo diferente a carbono dentro de la estructura cíclica. Ahora, ¿por qué puse este? ¿Sí? Porque quiero hacer énfasis en esto, ¿sí? Ok. Acabo de hacer una estructura cíclica llena de alcoholes, ¿sí? Y si cuentan los puntitos, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntitos, pero el de aquí afuera sería el sexto. Así que tendría un C6. ¿Sí? Vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y el de afuera, C6. Ahora, voy a completar. Cada carbono debe tener 4 enlaces. Si se dan cuenta, este tiene 3. 1, 2, 3, así que le falta 1. Este también tiene 1, 2, 3, así que le falta 1. Este ya no, está completo, pero este tiene 1, 2, 3, así que le falta 1. 1, 2, 3, le falta 1. A todos les falta 1. 1, 2, 3, y le falta 1. Así que voy a contar los hidrógenos. Primero los de adentro y luego los de afuera. ¿Sí? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tengo ya 10, ¿sí? Pero hay que tener cuidado. Este solo tiene 2, 1 y 2. Entonces, ¿qué le faltan? 2 hidrógenos. Entonces, si ya llevaba 10, ¿cuántos hidrógenos hay en total? Correcto. C6, H12. Ahora cuenten los oxígenos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y el de adentro? 6. Ahora vean la fórmula. ¿Alguna vez la han visto en biología? C6H12O6. ¿La han visto alguna vez en biología? No recuerdo, es la de la glucosa. Correcto, esta es la glucosa. La glucosa es en realidad un poliol. ¿Qué significa poliol? Que tiene muchos alcoholes. O sea, es un poliol que tiene muchos OHs. Eso es una glucosa, un poliol. Y en realidad es un heterocíclico, no es cíclico como eso, es heterocíclico. Esta es la fórmula. Realmente en biología solo usan esta, pero en realidad esta es la estructura química de una glucosa. Es un heterocíclico lleno de alcoholes, o sea, es un poliol, ¿de acuerdo? Pero nos damos cuenta que los nombres varían, ¿sí? Cuando yo junto una glucosa y una fructosa, obtengo una sacarosa. Y todas las harinas que comemos son polisacáridos, están llenos de cadenas de sacarosas, ¿sí? Así que lo que comemos, cuando comemos harina, de la que fuese, de trigo, de maíz, o sea, en realidad son polioles, tienen muchos alcoholes, ¿sí? Es por eso que cuando se fermentan, se pueden obtener alcohol, ¿sí? Igual los frutos, cuando se fermentan, se pueden obtener alcohol. Por ejemplo, el vino. ¿De qué fruta se obtiene el vino? De la uva. Se llama vino porque viene del fruto de la vid, así se llama el arbusto, vid. Entonces de ahí viene el nombre de vino. ¿Ah? ¿De dónde se obtiene el sake? No sé. No. Japonés, la cultura japonesa, ustedes que les gusta el anime. No. El sake del arroz, ¿sí? Ellos fermentan el arroz y obtienen alcohol de arroz, se llama sake, ¿sí? ¿De dónde se obtiene el whisky? Fermentan trigo. Este sí se lo van a saber. ¿De dónde se obtienen las chelas, la cerveza? Me vio muy borracho, ¿no? De la cebada, muchachos, la cebada, ¿sí? Entonces dice, cualquier harina que yo fermente voy a obtener alcohol. Eso se sabe desde hace muchísimo tiempo. Obviamente lo hemos hecho con muchas cosas. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió fermentar la caña de azúcar. ¿Y qué obtuvo? ¿Qué se obtiene de la caña de azúcar?
No. Dios mío, me están decepcionando. Se obtiene ron. El ron es de caña, ¿sí? ¿Y de dónde saldrá el tequila? El agave. De un agave. ¿Sí? De hecho, inclusive también aquí fermentábamos el maíz. Esa bebida se llama sotol, ¿verdad? Es el alcohol de maíz, ¿verdad? Se pone uno bien feliz. Okay. Bien. Nos damos cuenta que cada vez que yo fermento, ya sea una harina, un fruto, un tubérculo, ¿verdad? Se obtiene un alcohol, porque ellos son polioles, están llenos de alcoholes, ¿de acuerdo? Esos son los grupos funcionales del alcohol. Como ven, es un grupo funcional del alcohol, y como vemos pueden tener varios nombres, y está presente en todo el tiempo, ¿verdad? En nuestra vida diaria, en lo que comemos, en lo que bebemos, en lo que endulzamos. ¿El azúcar qué es? Es una sacarosa, ¿verdad? Que puede venir de varios orígenes. Puede ser de caña de azúcar, puede ser de remolacha. ¿Saben cómo le llaman aquí a la remolacha? Betabel, aquí le llamamos betabel a la remolacha, ¿sí? Puede obtenerse también, ¿verdad? De algunas cuestiones naturales, por ejemplo la miel, se obtener azúcar de la miel, en fin. Pero lo más común es que lo obtengan de manera sintética, a partir del petróleo. No puede ser posible, sí, señores. A partir del petróleo obtenemos sacarina, que es una sacarosa sintética, que está presente en todo lo que compramos. Jugos, néctares, refrescos, embutidos, dulces, etc. Usan sacarina porque es más económica, ¿de acuerdo? Y obviamente las industrias lo que buscan es que el costo sea rentable para tener más utilidades. Así que no van a andar comprando caña de azúcar, ¿verdad? Así que van a tener que empezarlo con algo más barato. ¿Y qué es más barato? Pues la sacarina. ¿De dónde se obtiene? Pues el petróleo. ¿Sí? Así que es obvio que tiene muchas aplicaciones. Bueno, este es un grupo funcional muy, muy conocido, el alcohol. Voy a ver otro grupo funcional, ¿de acuerdo? Que también es muy conocido. ¿Puedo hablar así? Sí. ¿Sí? Oiga, profe, entonces Sí. ¿sí era cierto eso de que los chetos estaban con petróleo, tenían petróleo? Pues, mira, así como podemos fabricar azúcar, se pueden fabricar también muchas fibras y muchas harinas sintéticas, ojo, sintéticas, si es posible. Así que yo puedo fabricar un carbohidrato sintético, o sea, una harina. ¿O tú crees que las papas todas son del mismo tamaño en las Pringles? Todas son del mismo tamaño. No, ¿verdad? Generalmente primero se compra la harina, ¿verdad? Y pasan por un molde. Y todas las Pringles son del mismo tamaño. Si hagas una papa, al principio te salen muy gruesas y chiquitas, y luego te empiezan a ser más grandes y delgaditas. Porque la papa tiene una forma irregular. Pero cuando lo haces con harina sintética, te puede salir del mismo tamaño, porque es un molde. ¿De acuerdo? Pues porque son del mismo tamaño. Los chetos es lo mismo, ¿sí? Así que hay harinas sintéticas, ¿sí? No significa que no sean comestibles. Acuérdense que las sustancias químicas tienen diferentes grados, ¿sí? Hay grado industrial, hay grado alimenticio, hay grado clínico, o sea, hay muchos grados. Hasta el agua, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, el agua pues, puede ser buena para regar, se llama agua tratada, pero no te la vayas a tomar, ¿de acuerdo? Solo es para regar, ¿sí? Es benéfica para las plantas, pero no para ti. Hay agua potable, es buena para ti, pero tal vez no muy buena para otras cosas, porque tenemos agua que nosotros llamamos purificada, que es mejor que la potable, pero todavía tenemos un agua que es para los laboratorios, que se llama destilada, que tampoco te la puedes tomar, pero es especial para los laboratorios. Entonces tienes diferentes grados. El agua es la misma, pero tiene diferentes grados, y lo mismo pasa con muchos alimentos, ¿sí? Hay grados clínicos, grado alimenticio, grado industrial, etc. Entonces hay que tener mucho grado, tiene mucho que ver con la pureza de esto, ¿de acuerdo? Así que igual nos pasa. A partir del petróleo yo puedo obtener lo que quiera, pues se llaman petroquímicos. Recuerden que se llaman petroquímicos porque provienen del petróleo. Petros, ¿verdad? Vienen de petróleo, de ahí obtengo los hidrocarburos. R es cualquier hidrocarburo. Y luego químicos. Quiere decir que a través de reacciones químicas yo puedo obtener compuestos. ¿Con qué los hago reaccionar? Pues con oxígeno, con nitrógeno, con azufre, con fósforo, con halógenos, con metales, un montón de cosas. Y entonces cuando yo hago reaccionar un hidrocarburo con cualquier otra sustancia que no sea hidrógeno, lo que obtengo son petroquímicos. Y los agrupamos en familias y grupos funcionales. Esta es la familia del oxígeno y el grupo funcional se llama alcohol. ¿Cómo se llamaría este grupo funcional? Ya lo vimos, pero ¿cómo se llamaría? ¿Qué es eso? RNH2, ya lo vimos. Se llama EK.
No. Aminas, ¿sí? Se llaman aminas. Aquí, en lugar de tener oxígeno, tengo nitrógeno, ¿sí? Se llama amina. Igual puedo hacer lo mismo que hace rato. ¿Cómo se llamaría este compuesto? ¿Cómo se llamaría? Butamina. Ciclo, correcto. Butamina. Luego, Buta. de butano. Butil, ¿verdad? Ciclobutil y luego amina. Ciclobutilamina. Ese es el nombre. ¿De acuerdo? Igual que hice estación taquigráfica. Bueno, ¿cómo se llamaría este? Fíjense. Ahora voy a hacer otro grupo característico que sería, por ejemplo, ¿verdad? Usar este mismo pero en lineales. Voy a hacerlo con taquigráfica, ¿de acuerdo? Ok, este símbolo que hice, recuerden que es taquigráfico. Cada unión y cada extremo es un carbono, o sea que dice que aquí hay un carbono, aquí hay otro, y en el centro uno más. Este no, porque ya es la unión con el nitrógeno. ¿De acuerdo? Así que, ¿cómo se llamaría el carbono? Terbutilamina. Terbutilamina. ¿Ven? Ya le están entendiendo, terbutilamina. Ahora, vamos a algo más práctico. ¿Se acuerdan? Las aminas se pueden unir a otras cosas. Por ejemplo, si la uno a un alcohol, ¿verdad? Tendría un aminoácido. O sea, aquí tendría aminoácidos. O amidas, por ejemplo, esta es una amida. Cuando tienen esto, una acetona y una amina, esto ya se llama amida. Entonces, voy a dibujar uno que tal vez no hayan visto mucho, voy a usar otra simbología. ¿Verdad? Dirán, ¿qué demonios es eso? Bueno, fue el primer compuesto que se sintetizó, ¿verdad? Su nombre sería, ¿verdad? Metil, porque tiene un solo carbono, y luego diamida, porque en realidad son dos amidas, diamida, metil, diamida. Es una diamida. Bueno, su nombre en realidad comercialmente es urea. ¿Sí? A partir de ese se empezaron a fabricar los primeros fertilizantes, a partir de la dimetildiamida. ¿Sí? Entonces, esa es la característica. ¿Sí? Ahora, que dan cuenta, el carbón tiene 4, 1, 2, 3 y 4. Es una diamida. Y su nombre comercial es urea. Y a partir de ahí hicimos muchas. O también puedo combinarlo con ácidos carboxílicos. Por ejemplo, si yo tuviera un ácido, luego un hidrocarburo y luego una amina, ¿qué dice ahí? ARN. Lo voy a escribir, ¿sale? Ahí voy a hacer, fíjense. Primero un ácido, entonces dice que tengo un ácido carboxílico tiene la siguiente forma: OH, una C, este es un ácido carboxílico. Luego cualquier hidrocarburo, voy a poner CH2. Luego la amina, NH2, ahí está. Este es el primer aminoácido. ¿Qué se llaman estos? Amino, porque es la amina. Y luego esto es un ácido, aminoácidos. A los ácidos se les pone la palabra A los hidrocarburos la R y a las aminas la N. Así que queda ARN. ¿Dónde han visto eso en biología? Bueno, parte del ADN. Ahora, este es uno solo. Este se llama alanina, así se llama este solito. Ahora, yo puedo hacer cadenas y cadenas de esto. ¿Sí? Y cuando hago cadenas de esto, lo que tengo es una Polisacárido. poliaminoácido. ¿Sí? Poliaminoácido. O sea, las cadenas de poliaminoácidos, o sea, hagan de que hago una cadena a la J de esto, las uno, una tras otra, una tras otra, voy uniendo. Lo que tengo es una poliaminoácido. ¿Qué es un poliaminoácido? Les voy a poner la palabra que usamos coloquialmente para los poliaminoácidos. Proteínas. Las cadenas de aminoácidos son proteínas. ¿Sí? Hasta el virus más sencillo que conozcamos tiene al menos una proteína. ¿Sí? Y así es como los conocemos, son proteínas. ¿Sí? ¿En dónde nos comemos las proteínas? ¿La carne? En las carnes. ¿Sí? Las carnes son proteínas.
No solo están en las carnes, hay algunos vegetales que tienen proteínas y que eran recomendados porque era una proteína sin toxinas, por decir algo. Más ahora que está de moda el clenbuterol, no hay, ¿no? Pero obviamente también están los vegetales, pero déjenme decir algo que tal vez nunca les habían dicho. No hay ninguna proteína de origen vegetal que pueda sustituir a las proteínas de origen animal. ¿Sí? Eso es algo que poca gente sabe. Sí hay proteínas en muchos vegetales, ¿no? Y son recomendables, inclusive hasta una caricatura se acaba de película con sus espinacas, ¿no? Pero aunque tengan proteínas, no hay la manera de que una de ellas sustituya a las proteínas de origen animal. Son distintas, ¿sí? Obviamente, entre más compleja es la proteína, obviamente mucho más beneficiosa es para el organismo. Obviamente también tenemos que tener cuidado porque las proteínas suelen tener dentro de su estructura toxinas. Y de ahí viene el problema de que cuando comemos muchas carnes, tenemos a intoxicarnos, a llenarnos de toxinas. Se recomienda comer carne por lo menos una vez cada tercer día. Nosotros comemos carne 3 veces al día. Le volteamos la tortilla, ¿no? Pero no, está mal. Debemos comer carne cada tercer día y no 3 veces al día, ¿sí? Entonces, es un error, pero pues aquí en México así se da, ¿no? Entonces, en la mañana te echas unas de charrón, a medida que comes tu comida con unas costillitas sin chile pasé y en la noche rematas con tacos al pastor, pero carne 3 veces al día. Es típico de la intoxicación mexicana. Pero nos damos cuenta que los grupos funcionales tienen una finalidad, ¿sí? Sirven para muchas cosas. Así como ahorita dibujé aquí una glucosa, puedo dibujar una aspirina, ¿sí? Puedo dibujar una anfetamina, ¿sí? El meollo es cómo tenerlas, y ahí es donde viene el tema siguiente, que se llama mecanismos de reacción. ¿Cómo obtengo estos productos? Ya sé que es a través de reacciones químicas, pero ¿cómo se van a obtener? Entonces vamos a hablar de un tema que se llama mecanismos de reacción. ¿Qué es lo que quiero obtener? Quiero obtener estos productos, porque son importantes para la industria alimenticia, para la industria farmacéutica, para la industria médica, para la industria química, para la industria de los cosméticos, ¿sí? Así se fabrican, ¿sí? Lo crean o no, muchos de los productos que consumimos originalmente eran petróleo, ¿sí? Era, ¿sí? La tinta, la ropa que traes, las mochilas, ¿verdad? Los colorantes, sus cosméticos, tu desodorante, muchos productos, su Maruchan, todos vienen del petróleo, ¿sí? Y son productos petroquímicos, hechos con harinas sintéticas, que son mucho más baratas que comprar harinas naturales. Lo que hacen las industrias alimenticias es que las mezclan. Si ustedes leen un empaque, dice, contiene leche entera. Dice, leche entera. Y luego abajo dice, 5% de leche. Y yo, oye, el 95%, pues es otra cosa. De repente ves un jugo, sabe a uva, huele a uva, parece de uva. No tiene uvas. ¿Qué tiene? Aromatizantes, saborizantes y colorantes. Y sabe rico, tan endulzado, edulcorantes. Todo esto tiene hecho alimenticia. Entonces lo importante es cómo obtener estos productos que son tan innecesarios. Y ahí es donde viene lo que se llama mecanismos de reacción. Esta parte que se llama petroquímica, lo difícil no es aprenderse esto. Esto simplemente se hacen ejercicios como en matemáticas. Te enseñan a resolver ecuaciones de segundo grado o ecuaciones con 2 variables y luego te enseñan métodos, que es reducción, sustitución, igualaciones. Y tú practicas y practicas hasta que lo dominas. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? En química, lamentablemente, todos son matemáticas. Lo crean o no, la química está llena de números, ¿sí? Ahorita les demostré que, aunque esta es una estructura, en realidad nosotros la vemos nada más así. Y así nos la han enseñado. Y mucha gente no tiene ni idea de cómo es, ¿sí? Y esta es la parte importante de la química, ¿sí? ¿Cómo obtener estos productos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son innecesarios para la vida diaria de nosotros. Actualmente, fíjense, más del 80% del petróleo que extraemos lo usamos para combustibles, ¿sí? Gasolinas, diésel, turbocina, gasoil, terminol, etcétera, lubricantes. Casi el 80% de lo que extraemos se usa para combustible. ¿Qué hay con el otro 20%? Bueno, se usan para obtener solventes, aditivos, monómeros, elastómeros, etcétera, que son productos necesarios para fabricar productos para la industria petroquímica, industria farmacéutica, médica, alimenticia, adhesivos, cosmética, textil, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte importante de estos productos. Solamente es el 20%, ya lo sé, pero son tan importantes que casi todo lo que tenemos proviene de ahí, ¿sí? Estos plásticos que recubren las mesas se llaman laminados, que es una melamina, que es un compuesto orgánico, ¿verdad? Las vacas, que es un polipropileno, ¿verdad?
En fin, un montón de productos nos rodean y vienen de ahí, de este 20% que se obtiene en los petroquímicos. Entonces voy a borrar eso y pongan como tema mecanismos de reacción. El mecanismo de reacción es el camino que siguen los compuestos químicos para formar otros productos. Obviamente, escuchamos que los compuestos se unen porque se atraen por cargas o comparten electrones. ¿Han oído hablar de eso? Bueno, vamos a ver estos tres casos. Entonces vamos a ver mecanismos de reacción. Existen, voy a poner el metano, ¿ah? Este es el metano, ¿ah? Pero voy a ponerlo como CH3 y voy a dejar el hidrógeno solito para ver qué pasa. Esto voy a jugar con el metano, pero lo voy a borrar y lo voy a hacer de la siguiente manera. Lo voy a poner de esta manera, así, y el otro lo voy a poner aquí con sus electrones para que veamos qué es lo que sucede. ¿De acuerdo? Son CH4, ¿no? Es un metano. Ahora, lo que voy a hacer es, esto es una simbología que se usa mucho en química, ¿verdad? Esto significa que va a haber un cambio, ¿verdad? Se llama transformación, y para que esto suceda necesito algo que haga que suceda. Entonces en este caso lo voy a poner este símbolo que significa luz ultravioleta. Y entonces voy a modificar esto, ¿sí? Casi todos los compuestos orgánicos son poco estables y tienden a descomponerse con la luz y el calor. De hecho, se han preguntado por qué las medicinas vienen en envases oscuros o envases de plástico que no dejan pasar la luz, o por qué el vino viene en botellas ámbar, o por qué la cerveza viene en botellas ámbar. ¿Se han preguntado por qué? Bueno, porque la acción de la luz, ¿verdad?, y el calor los pueden descomponer, y entonces en lugar de tomarte un vino, estás tomando un vinagre, ¿no? Entonces ese es el problema. Entonces esto es lo que está afectando, ¿verdad? Entonces voy a descomponer este problema de luz ultravioleta, y lo que puede pasar son una de tres cosas. Lo primero que puede pasar es que en este caso el compuesto hidrocarburo, que es este, se va a quedar con los dos electrones. Voy a poner uno de color rojo para que veamos que es el del hidrógeno, y el otro se va a quedar sin nada. Entonces, cuando un elemento gana electrones, ¿qué carga tiene si gana electrones? Negativa, que tiene electrones de más, entonces este se carga negativamente. Mientras este que pierde electrones, ¿verdad?, se queda cargado positivamente. Entonces, ese es lo primero. Ahora, como lo que quiero que reaccione es mi compuesto orgánico, que es este, pues que este es mi hidrocarburo, quiero que reaccione, tiene electrones. O sea, si tiene electrones de más, ¿qué va a buscar? Reducirlos. Que se complementen. ¿Qué necesito? Si tengo negativo, ¿qué necesito para complementarme? Un positivo. ¿Cómo le llamamos a los positivos? Protones. Protones. Entonces, ¿verdad?, esta reacción, ¿verdad?, se llama, como busca protones, y los protones están en el núcleo, porque es que los protones están en el núcleo, se llama reacción nucleofílica, porque mi compuesto busca núcleos. ¿Y por qué busca núcleos? Porque en los núcleos están los protones. Entonces este tipo de reacciones se llama nucleofílica, porque lo que va a buscar son protones, y los protones están en el núcleo. Entonces esto de filiar significa amante, ¿no? Entonces filio significa amante. Por ejemplo, filósofo, Sofía es conocimiento, filos amante, entonces amante del conocimiento, eso quiere decir filósofo. Entonces aquí, nucleofílico, amante de núcleos. ¿Y por qué busca núcleos? Porque él tiene negativo y busca desesperadamente positivos, y los positivos están en el núcleo. Así que este tipo de mecanismo se llama nucleofílico. Generalmente este tipo de mecanismos atacan los núcleos de otros compuestos. Esa es la mecánica. Bueno, ¿qué va a pasar si ahora, en lugar de que se quede con los hidrógenos, con los electrones, se los pierde? Bueno, seguimos atacándolo con luz ultravioleta, y lo que va a suceder es que ahora el H3C se va a quedar sin su hidrógeno y sin sus electrones. Así que perdió electrones, y si pierde electrones va a tener carga positiva. Mientras que el hidrógeno ahora va a tener 2, entonces este va a ser negativo. Entonces, como mi compuesto orgánico ahora es positivo, ¿con qué se complementaría? Con los negativos. ¿Y cuáles son las cargas negativas? Los electrones. Entonces este tipo de reacción se llamaría electrofílica o amante de electrones, ¿sí? ¿Y dónde están los electrones? Alrededor
no están en el núcleo, andan dando vueltas ahí como locos alrededor del átomo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace? Que estos mecanismos de reacción atacan los extremos de los otros productos, se unen o se pegan a otros productos a través de ese mecanismo, se llama electrofílico, y van haciendo cadenas más largas porque se van pegando a los extremos del átomo, no al núcleo, sino al extremo. Entonces este tipo de reacción se llama electrofílica, ¿de acuerdo? Y no ataca al centro, sino ataca a los extremos, ¿sí? Ok. ¿Y qué pasaría en un tercer caso? Bueno, si pasa en un tercer caso, entonces tendría esto, que cada quien se quede con su cada cual. Quiere decir que el H3C se va a quedar con su electroncito y el hidrógeno también se va a quedar con su electroncito. Así que ninguno tiene carga, ni este, pero lo que sí tienen son espacios libres, ¿sí? Y a este tipo de reacciones se le llama de radical libre. Eso es una... ¿Y qué significa radical libre? Que puedo compartir mis electrones de valencia. Entonces, aquí los electrones están de más, atacan núcleos. Aquí tengo deficiencia de electrones, ataco electrones. Y aquí los comparto, ¿sí? Entonces, hay tres mecanismos, ¿ah? Radical libre es que pueden compartir. Sí, o sea, no tienen carga, pero tienen un espacio libre para compartir. Entonces, puede ganar, puede perder o puede compartir. ¿Sí? O sea, si gana electrones, es este. Si pierde electrones, es este. Pero si comparte, es este. Entonces, puede ganar, puede perder o puede compartir. ¿Sí? Y entonces, los mecanismos pueden ser o nucleofílicos, atacando al centro, o electrofílicos, atacando los extremos, ¿eh? O radicales, compartiendo. ¿Sí? Son tres mecanismos. Esto da origen a tres tipos de reacciones en química orgánica, que son adición, eliminación y sustitución. Ahorita vamos a ver. ¿Sí? Entonces, estos fueron mecanismos de reacción. Ahora pongan tipos de reacción. ¿Puedo reacción? Sí. Bien, cuando hablo de tipos de reacción, me refiero que igual los compuestos orgánicos tienen características para que se dé un tipo de reacción. Cuando es adición, quiere decir que yo le voy a agregar algo al compuesto orgánico. No le voy a quitar nada, le voy a agregar algo más. O sea, le voy a poner algo. ¿Verdad? En el otro, le voy a quitar algo. ¿Sí? Que se llama eliminación. ¿Sí? Y en otro, lo voy a sustituir por algo. Voy a intercambiar el hidrógeno por otra cosa. Eso se llama sustitución. Entonces vamos a verlos paso por paso. Entonces, para empezar, cambiamos lo de mecanismo y ahora le llamamos tipos. Hay tres tipos de reacción en los compuestos orgánicos. El primero se llama adición. No le voy a quitar nada, sino le voy a poner algo. Imagínense que yo tengo este compuesto. ¿Cómo se llama este compuesto? A ver quién se acuerda. ¿Cómo se llama este compuesto? Es una alqueno, ya lo sé, pero ¿cómo se llama? No, etano es alcano. Eteno, también conocido como etileno. ¿Sí? Entonces, etileno es un monómero muy reactivo, reacciona muy fácilmente en doble enlace. Así que una manera de ponerle cosas es que yo le agregue más hidrógenos. ¿Sí? Para eso necesito un catalizador. Obviamente esto significa catalizador, no es un gato, es catalizador. Y requiero de un poco de temperatura. ¿Sí? Esas algunas simbologías que se utilizan en química. Y cuando eso sucede, esta temperatura y este catalizador lo que provocan es que rompen esta doble enlace. O sea, se la rompen aquí. Y cuando se la rompen aquí, pues queda un hidrógencito aquí y otro hidrógeno aquí. ¿Verdad? Y este también, como está unido así, pues también se la rompe aquí y entonces quedan así. Entonces, ¿qué hacen? Pues aprovechan y se cuelgan de ahí. Y eso se llama adición. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora en lugar de ser CH2 va a ser CH3-CH3. ¿Por qué guión? Porque ya uno de estos se rompió. Y entonces, este comparte con este y ahí tiene otro enlace covalente. Este comparte con este y tiene otro enlace covalente. Y de ahí que quede CH3-CH3. Este mecanismo se llama adición. Le estoy poniendo cosas al compuesto orgánico. Así como le puse hidrógeno, le puedo poner alcohol, le puedo poner aminas, le puedo poner lo que yo quiera. ¿Verdad? Pero ese es un mecanismo que se llama adición.
es aquel en el que yo, este tipo de reacción, es en el que yo adiciono cosas al producto orgánico. No le quito nada, sino le adiciono cosas. Y aquí le adicioné hidrógeno, pero le puedo adicionar alcohol, le puedo adicionar aminas, le puedo adicionar lo que yo quiera. ¿Ok? Bueno, esa fue la adición. ¿Qué pasa si le quito cosas? Se llama eliminación. O sea, o le quito, ¿verdad? Entonces ahora que se lo voy a quitar, entonces voy a poner este que es un compuesto muy conocido de ustedes. Cada viernes lo toman generosamente. ¿Cómo se llama ese? ¿Alcohol? Sí, pero ¿cómo se llama? Ah, ¿Se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tiene 2 carbonos? Etil. O dimetil. ¿Cómo se llama el de carbono de 2? El alcano de 2 Etano. carbonos. Etano. Y luego la terminación, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Etanol. Etanol. ¿Verdad? Ahí se llama el alcohol etílico. ¿Verdad? Etanol o vino. Chingue. Ok. El nombre oficial es etanol. Primero el hidrocarburo y luego la terminación no. Etanol. ¿De acuerdo? Bien. Igual a este no le voy a poner nada, le voy a quitar. ¿Cómo le voy a quitar? Otra vez utilizo un catalizador, generalmente se utiliza ácido sulfúrico, pero bueno, no voy a poner ahorita los catalizadores. Un catalizador y se requiere también un poco de temperatura. Y lo que va a suceder es que este catalizador, otra vez, se la va a romper. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tengo un hidrogenito que va a salir, sale de aquí este hidrogenito. Y este también se rompe, así que sale este OH. Así que el OH es menos y el H es más. ¿Y qué pasa si se juntan el O menos con el OH menos con el H más? Queda H más OH. Queda H más OH. H2O. Y entonces, como de aquí quitamos uno, pues ya ahora le sobró uno. Y como aquí quitamos otro, pues le sobró otro. ¿Verdad? Entonces aquí quedó CH2 con un puntito, aquí quedó CH2 con un puntito. ¿Y qué pasa con los puntitos? Se unen. Entonces me queda CH2-CH2, que era este de acá arriba. ¿Se dan cuenta? Es el etileno o el eteno, como quieran llamarlo. ¿Verdad? Que es un alqueno. ¿Se dan cuenta? Más agua. Entonces, ¿qué hice? Le quité, ¿verdad? Le quité elementos al compuesto orgánico. ¿Ya? Este tipo de reacción se llama eliminación. Le quité elementos al compuesto orgánico. Acá arriba le agregué elementos al compuesto orgánico. Y aquí le quité elementos al compuesto orgánico. Por eso se llama eliminación. Y en cambio acá le agregué, por eso se llama adición. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Así es como tengo el etileno, por deshidratación de alcohol. Se tiene etileno. Claro que es una reacción de laboratorio, industrialmente se tiene de otra manera. Pero esos son otro mecanismo. Bueno, ya vimos este tipo de elementos. Ahora lo que voy a hacer es, no le voy a quitar, se lo voy a intercambiar. Entonces a eso se llama sustitución. Bien, aquí lo que voy a hacer es meter un compuesto orgánico otra vez, o también sé cómo se llama este. Lo voy a hacer reaccionar con clorito. Y obviamente necesito un catalizador, en este caso pues es el tetracloro de carbono, bueno, no importa. Y necesitamos aquí al revés baja temperatura. Aquí al revés necesitamos baja temperatura. Arriba necesitamos un poco de temperatura, aquí necesitamos baja temperatura. Esto significa 0 grados Celsius, ¿sale? Eso significa. Esta es una C, 0 grados Celsius. Y un catalizador, que generalmente es tetracloro de carbono. Bueno, ya, después vemos los catalizadores. Aquí lo importante es que este catalizador lo que va a hacer es que va a romper el enlace cloro-cloro. Se la va a romper aquí. ¡Paz! Y también va a romper un enlace, ¿verdad?, que es carbono-hidrógeno. O sea, va a romper un enlace carbono-hidrógeno. Y lo que va a pasar es que va a salir un hidrogenito de aquí. Sale hidrogenito de aquí. Entonces, este hidrogenito de aquí, que es positivo, y como este ya lo separé, este es negativo, ¿qué pasa si hay un positivo y un negativo? Pues se juntan. ¿Y qué me va a dar? Hidrógeno más cloro. Es ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Y entonces, como ya se fue este y este le quedó solito, pero aquí quedó un puntito, este dice, pues atacamos, ¿no? Y ¡zas! Y se pega. Entonces me queda CH3, CH2, porque ya se fue un hidrógeno, y ahora tiene pegado un cloro. O sea, sustituí un hidrógeno por un cloro. Y a este tipo de mecanismo se le llama sustitución. ¿Ya? Sustituyendo un hidrógeno por un cloro. ¿Ya?
Y entonces tengo este que, ¿cómo se llamaría? Ay, Dios. Primero hidrocarburo y luego la terminación del cloruro. Man. ¿Cuál es este o Sí, no, este ya se llama etano. ¿Y este cómo se llama? Etil, así nomás póngale etil, cloruro. O quieren decirlo al revés, cloroetano, como ustedes quieran. ¿Sí? El más común es el de arriba, etilcloruro. Pero la gente luego lo dice al revés, cloroetano. ¿No? Cualquiera de los dos. ¿Y qué hice? Sustituí un hidrógeno por un cloro. Este mecanismo se llama sustitución. Aquí le agrego, aquí le quito y aquí lo sustituyo. Son los tres tipos de reacción que se pueden presentar, ¿verdad?, en los compuestos orgánicos. Claro, si se dieron cuenta, la mayoría de las reacciones yo le pongo aquí algo. Las reacciones de compuestos orgánicos generalmente son lentas y a veces requieren de ayuda, más bien en su mayoría requieren de ayuda. Y a esa ayuda se le llaman catalizadores. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué demonios es un catalizador y cuántos tipos de catalizadores existen. Es lo que vamos a ver a continuación. Porque si nos damos cuenta, yo puse aquí que necesitan algo. ¿Sí? Y entonces a esto que necesitan los compuestos orgánicos para reaccionar se denomina catalizadores. La mayoría de las reacciones orgánicas son lentas y requieren de este tipo de elementos para acelerarlas o para favorecer algún tipo de producto a otro. ¿Sí? A veces una reacción se obtiene más de un producto. Yo quiero favorecer uno en específico, bueno, pues ahí utilizo mi catalizador. Todos los catalizadores son sustancias que intervienen en las reacciones, pero fíjense, no afectan ni a los reactivos ni a los productos. Solo favorecen la reacción o intervienen en ella para que se dé lo que yo quiero, pero no afectan ni a los reactivos ni a los productos. Eso es un catalizador. ¿De acuerdo? Y se dan cuenta, yo escribí varias veces esto, que no es gato, sino es un catalizador. ¿Sí? Entonces, ¿qué demonios es un catalizador? Es lo que vamos a ver a continuación. Ya vimos que hay diferentes tipos de mecanismos, ya vimos que hay diferentes tipos de reacciones. Pues, ¿cómo hago que esas se vayan a donde yo quiero? Pues utilizando dos cosas, los catalizadores y las condiciones de reacción. ¿Se dan cuenta? Algunas necesitaban ultravioleta, otros necesitan calor, otras necesitan baja temperatura. Eso se llama condiciones de reacción. Entonces, los químicos lo que hacen es que juegan con esto, con catalizadores y condiciones de reacción. Imagínate, vas a prepararte un cafecito rico en la mañana, hace falta para despertar. Le echas cafecito, le echas azúcar, le agregas agua. ¿Te lo tomas? ¿Así? Después de eso, ¿qué? ¿Y qué demonios sería la cuchara? Un catalizador. Estoy agitándolo, ¿no? Estoy usando un catalizador para agitarlo. Es un catalizador mecánico, físico, pues. Algo que la agite. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se mezcle, se incorpore bien. ¿Sí? Ese es un catalizador. Pero hay veces que si le agregas el agua fría, pues le mueves, el mendigo café anda volando ahí. No se disuelve. ¿Por qué no se disuelve el café y el azúcar así? Porque la condición de reacción es el calor. Necesitas condición de reacción. Entonces, no solo necesito agua, también necesito temperatura. Y entonces ahí está el catalizador, que es su agitador, y está la condición de la temperatura. Esas son dos cosas que se manejan aquí. Generalmente arriba se manejan los catalizadores y abajo se manejan las condiciones. Esos son los simbolitos que manejan las flechitas. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner eso para que quede simbolizada una reacción química, para que se acuerden. Esto es de química 1, pero lo voy a volver a recordar aquí con ustedes para que se acuerden un poquito. ¿Puedo hablar eso de mecanismos, de tipos de reacción? ¿Sí? Ojo, todos esos estamos viendo porque queremos aprender cómo se obtienen productos. Es lo que queremos aprender. ¿Vale? Y lo tienen que aprender. Digo, no sé a qué se van a dedicar. Me parece preguntado. Valdría la pena que algún día platicáramos a qué se van a dedicar y saber pues, si esto le va a hacer falta o simplemente es pues, para su cultura general, ¿no? Que es mucha información para su cultura general, pero bueno, en fin, veamos entonces una simbología, ¿verdad? Simbólicamente, si yo tengo un producto A y lo quiero unir a un producto B, ¿verdad? Esto produce una transformación y obtengo aquí AB, o sea, se juntan, pues, ¿sí? Entonces, cada cosa que está aquí tiene nombre. Por ejemplo, estos de acá se llaman reactivos. ¿Se acuerdan? Estos de química 1, pero ustedes recuerdan para reactivos. Esto de acá se llama producto. La flechita está aquí, se llama transformación.
y el signo de más se llama unión. Entonces, A se une químicamente a B y se transforma en algo completamente diferente. ¿Sí? Dirán, ¿a poco? ¿Sí? Lo voy a poner, fíjense. ¿Qué símbolo químico es? Sodio. Sodio. ¿Y qué símbolo químico es? Cloro. ¿Por qué le pongo un 2? ¿Alguien sabe por qué le pongo un 2? Esto es de química 1, pero ¿por qué le pongo un 2 al cloro? Porque es un gas, no puede estar Correcto. solo. Todos los gases se expresan diatómicamente, no andan solitos. ¿Sí? Todos andan en parejita. O2, H2, SL2, ¿sí? Andan en parejita. Entonces así se expresan. Ahora, fíjense, individualmente este reactivo, el sodio, es un metal alcalino. Muy, muy reactivo. Tanto que se utiliza para pirotecnia o para fabricar pólvora. Así que si nos damos cuenta, este metal es metal, por eso se llaman metales alcalinos, porque son polvitos. ¿Ah? Es un polvo explosivo. ¿Sí? El cloro, ¿cómo es el cloro? ¿Por qué dijimos que le poníamos el 2? ¿Porque era qué? Gas. El cloro es un gas. Eso de que limpian con cloro es una mentira. Si limpian con cloro, en primera ni es líquido. En segunda, si limpian con cloro ya estarían huérfanos, porque el cloro gaseoso es un veneno. ¿Ah? Es extremadamente tóxico, ¿sí? Este es tóxico. O sea, si lo inhalas te pelas, ¿no? Entonces, no, su mamá no limpia con cloro, ¿sí? Para que sepan que ahí hay cosas que luego nos dicen que son mentiras. Obviamente, si yo junto el sodio y el cloro, ¿qué voy a obtener? Una sal. ¿Qué sal obtengo? La de mesa. Exacto, cloruro de sodio, ¿de acuerdo? Es lo que obtengo, cloruro de sodio, ¿sí? O sea, esta es una sal, ¿sí? Y fíjense, ahora, vean si no se transformó en algo diferente. Esta es una transformación, ¿sí? Fíjense, vean si no. Pongan atención. Polvo explosivo, gas venenoso, tacos sabrosos. ¿Sí o no se convirtió en otra cosa? Sí. Eso es la química. Yo puedo convertirlo en algo completamente diferente. Este era muy explosivo, este era venenoso, pero ya juntos son tacos sabrosos. Que se dé un taco de carnitas sin sangre. Entonces, he ahí que esto lo transforma en algo completamente diferente. Esa es la parte de la transformación. Ahora, ¿cómo voy a lograr esta transformación? No reaccionan solitos. Pocas reacciones son instantáneas. La mayoría requiere de tiempo y de condiciones. Muchos minerales se forman en la tierra. ¿Por qué? Porque están sujetos a presión y temperatura. La presión de toda la masa terrestre que está encima de ella y el calor de adentro de la tierra que lo está cocinando. Y entonces esto se convierte. ¿Sí? Dicen, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues, hay condiciones para que se dé. Si ustedes hacen una ensalada, ¿verdad? Y le ponen ahí lechuga, zanahoria, ¿verdad? Cebolla, no sé, le ponen muchas cosas, ¿no? Y de repente, y a mí no me gusta la cebolla. Y entonces agarra y con unas pincitas empieza a quitar toda la cebolla. Eso es una separación física. En realidad no era un compuesto, esto era una mezcla. Pero ¿qué pasa si tú tenemos una harina, le agregas leche, le agregas huevo, ¿verdad? Le agregas, no sé, vainilla, ¿verdad? Y luego lo mezclas, y luego lo metes al horno y lo coccionas? Y lo que sale es un rico pastel. Y dices, a mí no me gusta la vainilla. A ver, quítasela, güey. ¿Cómo se la quitas? Ese es un compuesto completamente diferente. ¿Sí? Que no es tan fácil como quitarle la cebolla de salada. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre un proceso químico y uno físico. En los procesos físicos, la separación puede ser por métodos muy sencillos, aprovechando las diferentes propiedades. ¿Sí? Si yo tengo tierra en el agua, la filtro y ya, ¿no? Pero si, por ejemplo, dentro del agua tengo un ácido, a ver, filtrando, pues no, se va a quitar así, ¿de acuerdo? Entonces, hay mucha diferencia entre un proceso físico y uno químico. El proceso químico generalmente requiere de una transformación y lo que obtengo es un producto completamente diferente en propiedades físicas y químicas a los reactivos de donde proviene. Eso es una transformación. Para que esto se dé, necesito dos cosas: algo que le ayude y condiciones de reacción. Dios, que es una... Perdón, pero dice que cuando un médico escribe, solo otro médico traduce. Pero cuando un químico escribe, híjole, solo Dios traduce. A veces ni yo me acuerdo que puse. Entonces, salud. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver tipos de catalizadores.
También díganme la hora porque yo me emociono y se me van. Sí. Vamos bien. Todavía me la tiempo, ¿verdad? Sí, es que a veces me emociono y se me va el tiempo. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de catalizadores que hay. Entonces vamos primero a definir qué demonios es un catalizador. Entonces, escriba, catalizador, 2 puntos seguidos. Es un dispositivo, repito, catalizador, 2 puntos seguidos. Es un dispositivo, ya sea físico, químico o energético. Es un dispositivo, ya sea físico, químico o energético, cuya finalidad es favorecer la reacción. Repito, es un dispositivo, ya sea físico, químico o energético, cuya finalidad es favorecer la reacción, sin afectar ni a los reactivos ni a los productos. Sin afectar ni a los reactivos ni a los productos. ¿Ok? Pues voy a borrar esto. Entonces vamos a ver los diferentes ejemplos de reactivos físicos. Hace rato mencionamos un reactivo, un catalizador físico, ¿no? Entonces los catalizadores físicos pueden ser muchas cosas, ¿no? Generalmente en química se utilizan mucho metales, ¿sí? Los metales son catalizadores físicos muy comunes, ¿verdad? Un catalizador físico metálico, ¿verdad? Se utiliza platino, ¿verdad? Níquel, ¿verdad? A veces se utiliza el hierro, etcétera. O sea, estos son catalizadores, se denominan metálicos. Estos son catalizadores metálicos, ¿verdad? Son catalizadores de tipo físico, ¿verdad? También hay otro tipo de catalizadores que se llaman agitadores. Y no me refiero a los que andan ahí gritando en la calle. Por eso mucha gente le dice mezcladores. Agitador. Entonces, los agitadores hay de muchos tipos, ¿sí? Los hay, por ejemplo, como las licuadoras que se llaman de aspa, ¿verdad? Los tenemos, ¿verdad?, de turbina, ¿verdad? Los tenemos de propela, ¿verdad? En fin, hay muchos tipos de agitación. Depende mucho de qué es lo que quiere incorporar y cómo lo quiere incorporar, ¿verdad? Ese es un agitador. También hay algunos que ayudan a aumentar la superficie de contacto. Generalmente se llaman torres empacadas, porque las llenas de agua. ¿Y qué pasa cuando pasa el producto por ahí? Pues recorre toda la superficie. Por ejemplo, si yo tengo una torre empacada llena de canicas, ¿verdad?, lo que va a hacer mi producto cuando llegue aquí, pues se va a escurrir a través de aquí. Y al aumentar la superficie de contacto, aumenta la posibilidad de reacción. Esos son para aumentar la superficie de contacto. Entonces se llaman torres empacadas, ¿verdad? Empaquetamiento. Empaquetados. ¿Qué pueden ser? Bueno, se utilizan vidrio, caolín, zeolitas, carbón, un montón de dispositivos cuya finalidad es física, aumentar la superficie de contacto y aumentar la interacción, ¿sí? ¿Qué hago con los agitadores? Aumento la turbulencia. ¿Qué hago con los empaquetados? Aumento la superficie de contacto. ¿Qué hago con los metálicos? Provoco una mejor conducción, ¿sí? Todo tiene como finalidad favorecer la reacción, ¿verdad? Estos son algunos catalizadores de tipo físico. Digo, pues hay muchísimos más, ¿sí? Por ejemplo, en las torres de destilación se utilizan platos, ¿no? No se sepan la historia de Luis Pasteur y el alcohol, no sé si la sepan, pero ya se las platiqué, creo, ¿no? ¿Sí se las platiqué o no? Creo que no. ¿No? Creo que ¿Cómo que no? Esa es clásica, ¿sí? A ver, antiguamente el alcohol se fermentaba y se tenía que vender. Creo que ya, sí. Se las platiqué, sí, no, se me acuerdo que se las platiqué. ¿Ah? ¿Y qué inventó? O sea, ¿qué diseñó? Pues diseñó una manera de separar los isómeros ópticos. ¿Cómo? Utilizando en lugar de un alambique tradicional, utilizó un destilador con plato inverso, favoreciendo solo un tipo de isómero óptico, que era el estrógeno. Y de esta manera se pudo ahora sí que añejar el vino, cosa que no se podía. Y hoy tenemos vinos añejos, ¿eh? De 5, de 10, de 15, y de pechuga de ángeles, ya salen riquísimos, ¿no? Pues de mucho tiempo. En cambio, antes lo dejabas un año y sabía vinagre.
Es ahí donde está usted, si realmente se ganó un premio Nobel, nunca se lo den, si valía la pena. En fin, como pueden ver, hay muchos tipos de catalizadores de tipo físico, son dispositivos que me van a ayudar ya sea a favorecer la conducción, a favorecer la turbulencia o a favorecer la superficie, todos con la finalidad de favorecer la reacción y el intercambio. ¿Sí? Esos son físicos. ¿Cuáles serían los energéticos? ¿De electricidad, por ejemplo? ¿Perdón? El calor. El calor. Los energéticos pues tienen mucho que ver con la simbología. Por ejemplo, usamos esta simbología y hablamos de calor. ¿Sí? Voy a meter calor directo, ¿verdad? Usamos esta simbología y es ultravioleta, UV, es como una lambda, ¿sí? A ver, si uso esta simbología, ¿a qué tipo de energía me estoy refiriendo? Eléctrica, ¿verdad? Electricidad. ¿Alguna vez hicieron la práctica de la electrólisis? No. ¿Sí? ¿Ustedes sí lo hicieron? No. ¿Qué separaban? Era el oxígeno del agua. Exacto. Mira, si yo le pongo calor al agua, ¿se separan el hidrógeno y el oxígeno? No, se evapora la condenada agua y no me queda nada. Pero si le meto corriente eléctrica, entonces sí, por un electrodo obtengo hidrógeno y por el otro electrodo obtengo oxígeno. ¿Ah? Aunque los dos son energéticos, no son la misma fuente y no funcionan de la misma manera. ¿Ah? ¿Qué otra cosa se les ocurre que sea, por ejemplo, este símbolo? A ver, soy malo dibujando, perdónenme, pero la verdad es que yo le probé bolitas y palitos. ¿Qué tipo de energía sería esa? Luminosa, correcto. Energía luminosa. ¿Ah? Y esta no sé si la hayan visto. Soy malo, perdón mis dibujos, pero la verdad es que soy bastante malo. Nuclear. Ah, perfecto. Energía nuclear. Como ven, tengo muchos tipos de fuentes de energía, ¿sí? Inclusive esta que tal vez no conozcan, pero sí la van a identificar. ¿Cómo se llama este tipo de energía? No es viento. ¿De onda? No es viento. Eólica. No. Electromagnética. Electromagnética, correcto. Energía electromagnética. ¿Sí? Como ven, hay muchas fuentes de energía. Ojo, aunque la energía es la misma, porque se transforma en otro tipo de energía, ojo, la fuente no es la misma, ni las propiedades. Lo vimos con la electrólisis. Si yo caliento el agua con calor directo, no se separan el hidrógeno y el oxígeno. Pero ¿qué pasa si le paso corriente eléctrica? Entonces sí se separan. ¿Sí? Entonces, hay muchas maneras. ¿Sí? Entonces, hay muchos tipos de energía. Depende del proceso que yo quiera. Es la fuente de energía que voy a utilizar. ¿Sí? ¿Cómo creen que se genera electricidad con energía nuclear? ¿Cómo creen que se genera electricidad con energía nuclear? No. La energía nuclear lo único que hace es que genera tal cantidad de calor que lo que provoca es que calienta el agua. El agua se vaporiza casi de inmediato. Y ese vapor, sale a alta presión. Y eso mueve turbinas, y esas turbinas generan energía mecánica, y la energía mecánica con transformadores, como dice su compañera, se convierte en energía eléctrica. Así es como hace la transformación. Por eso siempre están como que vaporizando agua. ¿Han visto los cientos? Como que siempre está haciendo vaporización. Es agua que se vaporiza. Pero se vaporiza muy rápido. Claro, es casi instantáneo. La cantidad de energía que libera es gigantesca. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Esto lo dijo Einstein. ¿Se acuerdan cuando dijo esto? ¿Sí se acuerdan de eso? Es la fórmula de Einstein. En pocas palabras, esto quiere decir que la materia, ¿verdad?, se convierte en energía, porque en realidad son dos manifestaciones diferentes de la misma esencia. Que quiere decir que yo puedo convertir materia en energía o energía en materia. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir claro que ya cuando lo dijo, pues nadie le creyó. Pues no había manera de comprobarlo. Y entonces, no, pues sí, chido. Porque pues no había manera de comprobar eso. ¿Quién lo comprobó? Pues 40 años después, casi 40 años después, un discípulo de él, apellidado Oppenheimer, pues hizo en realidad lo que era pues, la bomba atómica. Y entonces dimos cuenta que sí, pequeñas cantidades de energía, ¿verdad?, de uranio 235, se convirtieron en grandes cantidades de calor. Entonces, lamentablemente lo usaron para el mal y no para el bien. ¿Verdad? La idea era utilizar la energía para producir, ¿verdad?, energía infinita, con pequeñas cantidades de uranio y plutonio.
¿Y qué lo hicieron? Pusieron bombas para matar gente infinitamente. Entonces eso es normal. Pero también es peligrosa, ¿no? No. Si se trabaja bien, es bastante segura. Obviamente, todo tiene riesgo. ¿Sí? Pero en la parte de, por ejemplo, actualmente has oído muchos derrames, muchas fugas, y que explota aquella cangrejera, y que explota la petroquímica aquella, y que se explotó la refinería. ¿Por qué crees que ha sucedido esto? ¿Sabes cuándo se instalaron o cuándo se construyeron estas instalaciones? Se construyeron en los 70s en el boom petrolero de México. Allá por los 70s, yo estaba trabajando en plataformas en aquel entonces, se construyeron todas estas, casi en esa época. ¿Sí? Si me preguntas ahorita, fue en los 70s, pregúntate cuántos años tiene ahorita. Tiene 50 años esa tubería. ¿Tú te imaginas cómo están esas tuberías? Oxidadas. ¿Y cuándo invirtieron en modernizarlas? Nunca. Solo todo, vénganos tu reino. Y nunca invirtieron en modernizarlas. Claro, ahora quieren que esos fierros produzcan, pues no van a poder. Es como tu casa, tenemos un licuador de 50 años a ver si sigue funcionando. ¿Sí? Entonces es obvio que ahorita quieren invertir, pues no hay dinero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues decir a la iniciativa privada que entre con su cuerno, ¿no? Que entre con él para que podamos meterle lana. Y otros dicen, pues ¿cómo inversión privada? ¿Qué pasa con la soberanía? Pues sí, güey, pero no tenemos dinero. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Qué haces cuando no tienes dinero? Pues pides a crédito. Y vas pagando de a poquito. Pero ¿qué han hecho? Muchos presidentes lo que hacen es que piden 100, se quedan con 99 y te dan un condenado. Y ahí se hacen ricos esos condenados. Pero eso pues se habla de la corrupción, ¿no? Y se da en todos los países, ¿no? Dicen que una vez hicieron una encuesta para ver en qué país había mayor corrupción. Cuando sacaron la lista, sorprendentemente, México no estaba. ¡Ay, chingo! ¿No? Después supimos que dio mordida para no pasar. ¡Ay, chingo! Pero bueno, en fin, ya son muchos casos. Bueno, ok, entonces son catalizadores de tipo energético. Así como tenemos físicos, energéticos, también tenemos catalizadores de tipo químico. Los reactivos químicos exactamente son sustancias químicas que me ayudan a favorecer la reacción y tienen los nombres de las personas que los inventaron, ¿sí? Por ejemplo, voy a mencionar algunos, son un montón, pero voy a mencionar algunos de los más importantes, ¿sí? Uno de los más importantes es, no tiene nada que ver con la compañía, ahí se apela este cuate, Bayer, ¿sí? Y Bayer lo que hacía es que utilizó un reactivo químico para obtener alcoholes, que era permanganato de potasio en una solución, ¿verdad?, de sosa. Entonces había OH en abundancia, y si hay OH en abundancia, pues se pegan al compuesto orgánico, ¿no? Y ahí entonces, usando ese reactivo, ¿verdad?, de permanganato de potasio y sosa, puedo producir alcoholes. Es un reactivo químico para producir alcoholes. Ese es vale. Otro que tampoco tiene que ver con la compañía, ¿verdad?, se llama reactivo de Kraft. No, permíteme a mí. Es KMNO4, permanganato de potasio, sí. en sosa. ¿Sí? Y lo que favorece es que produce alcoholes. Es muy bueno para fabricar alcoholes, ¿sí? Es un reactivo químico, no interviene en los reactivos ni en los productos, pero favorece la producción de alcoholes, ¿sí? El otro se llama Kraft. Este favorece la halogenación y la alquilación, ¿sí? Y es pues cloruro de aluminio a bajas temperaturas. O sea, voy a poner aquí el compuesto, que sería AlCl3, cloruro de aluminio y baja temperatura. Y con eso puedo halogenar o alquilar. O sea, pegarle radicales, pues, hacerlo ramificado. O puedo pegarle halógenos, ¿no? Se llama reactivo de Kraft. Otro reactivo muy conocido es el reactivo de Friedel. Se escribe Friedel. Alquilar o halogenar, ¿sí? Y el otro es para alcoholes y sus derivados, alcoholes aldehídos, ácidos carboxílicos, etc., ¿no? Y aquí para halogenar o alquilar, o sea, pegar alquiles, pegar radicales, ¿sí? Y el reactivo de Friedel, ¿verdad?, que es ácido sulfúrico caliente, ¿verdad?, es H2SO4, altas temperaturas, calor, y nos sirve para deshidratar, o sea, para quitar cosas, ¿no? Sirve para quitar cosas, ¿verdad? También sirve para sulfonar o para nitrar. Una variante de esto es una mezcla de ácido sulfúrico con ácido nítrico, ¿verdad?, se llama reactivo de Friedel combinado. Pero bueno,
Entonces, son algunos nombres de compuestos o de tipos de reactivos químicos. Entonces, aquí son reactivos químicos. ¿Qué son reactivos químicos? Son sustancias químicas que ayudan a favorecer cierto tipo de productos. ¿Sí? Por ejemplo, este favorece la nitración, la sulfonación, la deshidratación. Este favorece la halogenación, la alquilación. Este favorece la formación de alcoholes, aldehídos, cetonas, etc. Entonces, cada uno tiene una función específica. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes tipos. Hay muchos, aquí falta más. Falta el reactivo de Marconi-Tol, el reactivo de Newman, hay un montón de reactivos, dependiendo de para qué lo quiero. ¿Sí? Pero hay unos que son muy, muy usados, como son estos tres. ¿Sí? Y ya si hay alguno en particular lo veremos. Pero entonces esa es la diferencia. Entonces, este es un reactivo físico, este es un reactivo energético y este es uno químico. Son los diferentes tipos de catalizadores que yo puedo utilizar, que van en la parte de arriba de la flechita. Generalmente para abreviar en química solo le ponen así una flechita y le ponen arriba cat. O sea, un catalizador. ¿De qué tipo? ¿Quién sabe? No dice. ¿Verdad? Y a eso se refiere, que puede ser un catalizador físico, energético o químico. Y abajo viene lo que se llaman condiciones, como aquí. Abajo está temperatura, calor o el solvente. ¿En qué lo voy a disolver? ¿Sí? Entonces, generalmente son las condiciones. Entonces, en condiciones de reacción, ¿puedo borrar esto? Sí. Entonces, ahora vamos a ver tipos de condiciones. Ahora, las condiciones, la primera que tiene que ser es el medio. ¿Sí? Entonces van a decir, ¿qué demonios es el medio? Bueno, no es lo mismo hacer una reacción así a la SBA, a hacerlo en un ambiente controlado o en un ambiente aislado. Vamos a ver un ejemplo. Si hago una reacción aquí, estaría abierta, porque está sujeta a las condiciones atmosféricas. Si hace calor, si hace frío, si hay mucho oxígeno o hay poco, ¿verdad? O si hace mucho viento o no, o si hay humedad o no, ¿verdad? O si hay mucha luz o no, ¿verdad? Está sujeto a todo. Pues se llama sistema abierto. ¿Qué pasa si en lugar de hacerlo así, lo llevo a un laboratorio, donde tengo un extractor, regulo la temperatura para que siempre esté en las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo en un ambiente controlado. Ahora, ¿qué pasa si lo pongo dentro de una campana? Solo puedo meter mis manos con unos guantes, ¿verdad? Y adentro de la campana no hay nada, ni siquiera aire, porque lo extraigo para que no afecte. Y entonces eso se llama un ambiente aislado. Entonces tenemos tres tipos, ¿verdad? Lo que es abierto, se llama ese, ¿verdad? Controlado, y el otro se llama cerrado, porque lo cierra todo, no hay nada manera que intercambie nada, ni intercambia calor, ni intercambia aire, ni intercambia nada. Entonces hay tres tipos de sistemas, ¿sí? Que es el abierto, controlado y cerrado. Entonces, en un ambiente cerrado, pues no hay intercambio de nada, ni de aire, ni de calor, ni de humedad, de nada. Entonces, es un ambiente completamente cerrado. ¿Sí? Algunas reacciones se tienen que llevar así, en ambientes cerrados, porque así favorece. Otras se llevan en ambientes controlados, donde yo me encargo de controlar las condiciones. Y cuando yo no las controlo y que dejo que pase lo que quiera, eso se llama sistema abierto. ¿De acuerdo? Si yo te pongo aquí carbonato y le agrego vinagre, ¿han visto qué pasa? ¿Nunca han hecho eso? En su casa tienen las dos cosas. Empieza a generar espumita. Lo que están fabricando, que no lo crean, es un ácido que se llama ácido carbónico. ¿Sí? Y este ácido carbónico se utiliza mucho en la industria refresquera. Casi todos los refrescos tienen ácido carbónico. ¿Para qué? Para que cuando lo destapen tenga burbujitas. Se pare, ¿no? Burbujeante. Bueno, pues es ácido carbónico que están tomando. ¿Sí? Obviamente, si lo toman moderadamente no pasa nada. Pero ¿qué pasa si lo tomo todo el tiempo? Les va a provocar una gastritis, va a tener un exceso de gases aquí y les va a provocar una gastritis. ¿Sí? Nuestro estómago tiene una mucosa, le hace lo que le haría Juárez, no le hace nada, porque el ácido gástrico es más fuerte que el ácido carbónico. ¿No? Pero ¿qué pasa cuando ese ácido carbónico sube al esófago? Ese no tiene recubrimiento y entonces te empieza a dolorcito aquí, ese se llama gastritis. Por eso duele aquí, porque este güey no tiene nada de recubrimiento y le duele, le quema, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Te tragas un antiácido, un pectorismol, un Melox, un Tums, es algo que va a contrastar, es algo para neutralizar, ¿de acuerdo? Entonces, nos damos cuenta de que este tipo de reacciones son casi de inmediato, son reacciones que se llaman instantáneas, ¿sí? Y hay otras que suceden muy, muy lentamente.
Tu hoja se está oxidando, pero va a tardar cientos de años en ponerse amarilla. Está oxidándose, ¿sí? Pero la velocidad de oxidación es muy, muy lenta. Entonces, hay reacciones que son instantáneas, tan rápidas que a veces ni las vemos, y hay reacciones que son tan lentas que requeríamos de muchos años para poderla ver, ¿sí? Ustedes parten una manzana y inmediatamente se empieza a poner café. ¿Por qué? Porque se oxida muy rápido. Se oxida muy rápido. Su velocidad de oxidación es mucho más rápida que la del papel. Es más, ustedes se están oxidando, solo que no se percatan. Hasta que tenemos, pues, muchos Hasta que años. tienes mucha edad, ¿sí? Como yo, ya que tengo 1000 años. Entonces, te empiezas a poner más moreno, aunque no lo creas. La acción del sol durante muchísimos años empieza a oxidar tu cuerpo. Y al tiempo del paso, resulta que dices, uy, yo era güerito de chiquito, sí, güey, de chiquito, estás todo prieto. ¿Sí? ¿Pero por qué? Pues porque te fuiste oxidando con el tiempo, ¿sí? Entonces, ese es algo que no podemos evitarlo. La gente mayor tiene la tez más oscura porque se ha oxidado durante más tiempo, ¿sí? La velocidad de oxidación sucede en todo. Estamos en un ambiente lleno de oxígeno y todo nos está oxidando. Se está oxidando esto, se está oxidando esto, todos nos estamos oxidando. Solo que las velocidades son diferentes. Y entonces yo puedo modificar la velocidad. Se llama cinética química. Ya tengo el ambiente, ¿sí? El medio. Ahora voy a afectar la velocidad. Eso se llama cinética química. Entonces yo puedo afectar la velocidad de una reacción. ¿Qué otra cosa yo puedo modificar con las condiciones? Puedo favorecer algún tipo de reacción. ¿Se acuerdan que hizo Pasteur? Favoreció un tipo de producto en particular, ¿sí? Favoreció un tipo de producto en particular sobre otro. Bueno, eso se llama favorecer. A veces en una reacción se obtienen muchos productos y subproductos, pero yo voy a hacer lo posible para favorecer un solo tipo. ¿Y cómo hago eso? Bueno, controlando las condiciones. Aquí viene lo que se llama el control, ¿sí? Y si yo controlo, favorecer, como mal escribiendo, favorecer el producto. ¿Ok? Y ya que tengo el producto, ahora tengo que purificarlo, ¿sí? Y a ese tipo de purificación nosotros le llamamos refinar. Que en otra cosa sería el grado de pureza. Y como dije, hay varios grados. Hay grado industrial, hay grado alimenticio, hay grado clínico, ¿eh? Entonces hay muchos tipos de grados. Eso tiene que ver con el grado de pureza. Entonces, siempre tengo que fijarme en el medio, en a qué tan rápido lo voy a hacer, qué controles debo de tener y cómo voy a lograr obtener el mayor grado de pureza. Los químicos siempre buscan lo que se llama, en otras palabras, aquí se llama optimizar, que es obtener el mayor rendimiento al mínimo costo. Como ustedes, sacar la máxima calificación con el mínimo esfuerzo. Exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, ¿qué tipo de controles puedo tener? Puedo controlar la temperatura, que es una T. Puedo controlar la presión, que es una P. Puedo controlar el flujo, que es una F. Puedo controlar el nivel, que es una L. ¿Verdad? Puedo controlar muchas cosas. Puedo controlar la humedad, que es una H. Puedo controlar la acidez, que es el pH. En fin, todos estos son simbolitos. P, P, F, L, H, pH. Son controles que yo puedo tener. Y luego puedo controlar específicamente cosas más especiales, ¿no? Para refinar, ¿qué debo de controlar? Bueno, pues la densidad, que es una delta. La viscosidad, que es una mu, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, puedo controlar ese tipo de cosas, ¿verdad? Puedo controlar, por ejemplo, el tamaño, que en química se llaman RSLs, así se llaman. ¿Qué tan grande quiero el polímero? ¿No? Puedo controlar el tamaño.
¿Qué otra cosa puedo controlar? O sea, son muchas cosas que puedo controlar. Mis cosas, así somos las más comunes, ¿no? Entonces se dan cuenta, yo puedo controlar. Aquí, ¿cómo controlo la velocidad? Obviamente aquí utilizo catalizadores. Utilizo un catalizador para controlar la velocidad, ya sea que la lente o la acelere, pero controlo la velocidad. ¿Y cómo controlo el medio? Bueno, pues con el ambiente. Aquí que controlo, ¿verdad? Obviamente con la construcción. Con la construcción del equipo, yo puedo controlar el medio. ¿Sí? Entonces, si yo construyo un equipo, aquí, construcción del equipo, esto controla el medio. Con el catalizador controlo la velocidad, con los indicadores controlo el producto y con los indicadores específicos del producto puedo controlar el grado de pureza. Desde ahí puedo controlar todo eso. En fin. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora, todo esto, ¿por qué lo estamos viendo? Porque yo necesito saber cómo obtener ciertos productos. Y de eso trataba la práctica. La intención era que tratara de eso. ¿Sí? Ustedes iban a fabricar un aromatizante para la industria alimenticia. ¿Y cómo lo iban a fabricar? Utilizando sustancias químicas y utilizando un catalizador de tipo químico. Les voy a decir cómo era la reacción. Yo les iba a dar un polvito que se llama ácido acetil salicílico, que es un polvito blanco, no es de los que ustedes creen, como es ácido acetil salicílico, ese polvito blanco, y les iba a dar un poquito de metanol, que es alcohol, tampoco se bebe. Si te bebes el metanol, te pegas. ¿Sí? Más que pensar que te decía metanol, no, etanol, sí. ¿Sí? Entonces, vas a mezclar tu polvito blanco con el metanol hasta que se disuelva y no va a pasar nada. ¿Y qué necesito? Ácido sulfúrico y temperatura. Entonces lo ponemos en una estufita a calentar y le agregamos unas gotitas de ácido sulfúrico. Inmediatamente forma una natita. Lo sacas y lo enfrías y la natita se hace más gruesa. Sacas un poquito de esa natita y la hueles y huele riquísimo. Huele a cosas que ustedes han olido en la industria alimenticia. Así se fabrican nuestros saborizantes. Así de simple era la práctica. Hay cosas riesgosas, como el ácido sulfúrico, hay que tener cuidado. Se agrega con una pipeta o con un gotero para tener cuidado. Y calentar, siempre con una estufa, de esas que no son fuego directo, pues, para que no vaya a traer calor directo al ácido. Entonces, de estufitas. Incluso a veces le puedes poner una mosca, así se llama aquí mosca, que es una especie de capsulita que da vueltas, para que agite. Entonces, estamos usando cosas que aquí estamos mencionando, pero en un laboratorio. Mi agitador es una mendiga mosca. Mi calor es una estufa. Y mi catalizador es un ácido sulfúrico con temperatura. Y listo, ese es Friede, ¿se dan cuenta? Ácido sulfúrico con temperatura es Friede. Y lo que hice fue provocar que el alcohol y el ácido acetilsalicílico se combinaran para formar un éster. Los ésteres son cosas aromáticas. Dije, no éter, éster. ¿Sí? Los ésteres son aromáticos y huelen a muchas cosas. ¿Sí? Entonces puedo hacer aromas y sabores que en la naturaleza no existen. Por ejemplo, yo puedo hacer un chicle que sepa a banana a vainilla. Afuera no hay eso, pero yo lo puedo hacer y puede saber a banana a vainilla. ¿Sí? Esa es la ventaja de la química. Por eso se llama química en alimentos. ¿Sí? Como el jugo que era de uva, que no tenía uvas. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de la química. La química, una vez que la entiendes, tú puedes convertir en lo que tú quieras. ¿Sí? No más que hay que tener mucho cuidado de lo que hay en la red. Hay cosas en la red peligrosas. Por ejemplo, yo he visto que les dicen, ¿se pueden fabricar explosivos? Sí, ya se han muerto muchos por babosos. ¿Se pueden fabricar drogas? Sí, también se han asfixiado muchos, se han envenenado muchos con los gases tóxicos. El meollo es que hay muchas cosas en la red que no son adecuadas y no deberían enseñarse, pero en la red todo el mundo sube lo que quiere. Ahora ya lo están restringiendo, ¿eh? Pero antes tú podías meter una receta y veías la manera de fabricar explosivos simplemente con un poquito de fertilizante y un poquito de solvente, así, hasta con una gasolina. ¿Sí? Entonces, era fácil. Y la verdad es que ya estaban ahí, a la mano de todos. Lo peor es que estaban a la mano de los niños, de los jóvenes que no tienen conocimiento y muchos se murieron. ¿Sí? Entonces ahora se restringe mucho esta información. Muchas veces me preguntan, maestro, ¿te puedes fabricar? Pues sí, sí lo puedo hacer. Te puedo decir cómo es la reacción, pero no lo voy a hacer. Te puedo enseñar otra cosa, pero eso no. Pero sí se puede hacer, pero no lo voy a enseñar aquí. ¿Sí? Es obvio que hay una restricción también en la venta de ciertos productos. Si tú vas a un laboratorio que vende sustancias químicas, a menos que no muestres tu credencial que eres profesor o que eres ingeniero, que trabajas para ciertas empresas, no te venden cualquier tipo de producto. ¿Sí?
Entonces, ese es el problema. Lo malo es que en México, pues, estamos en México y hay droguerías pues, que le venden a cualquiera. ¿Sí? Y ahí está el problema. ¿Sí? No hay restricción. ¿Sí? Y entonces, por eso pasan las cosas que no queremos que pasen. Manejar la química es muy peligroso. ¿Sí? Hay que respetarla. En química hay 3 máximas. ¿Sí? Imagínense que tú eres un polvito blanco y dices, azúcar no es. Salta un poco. No, tampoco. Era cianuro, ya pelaste. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. En química hay una máxima. Si yo no sé qué es, ni lo toco, ni lo inhalo, ni lo pruebo. A menos que haga un experimento y sepa qué es. Por eso hay esta máxima en química. Entonces, siempre que estamos en un laboratorio, lo primero que se hace es investigar con qué voy a trabajar. Entonces, mi función es darle los reactivos y la de ustedes ir a buscar información de ello. ¿Verdad? Hay libros, obviamente es una fuente original, hay mucha información en la red acerca de esos productos, entonces tú ya sabes que vas a trabajar con un producto que es peligroso, que es tóxico, o que es astringente, o que es irritante, o corrosivo, y tú necesitas saber cómo manipularlo. Esa es parte de lo que investigarían ustedes, cómo manejar lo que voy a trabajar, ¿sí? De qué debo de cuidarme, ¿sí? No lo debo de poner en agua, ¿sí? ¿No? Si lo pongo en agua explota o no explota. Entonces todas esas cosas las debes de investigar antes de hacer una práctica, ¿sí? Obviamente también te dejo el procedimiento para que investigues el procedimiento y finalmente todos los pasos que vas a seguir para ver si hay algún paso en el que tengas algún problema. ¿Sabes qué? Esto aquí dice que hay que calentar, pero aquí dice que si lo caliento esta cosa degenera. Evidentemente debe ser a tanta temperatura máxima, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces en química siempre hay que tener mucho cuidado con esto de las condiciones, con eso de los sistemas, ¿no? Mucha gente de repente pues, se ha quemado aquí en el laboratorio porque le agrega agua al ácido. ¿Qué pasa si le agrego yo agua al ácido? ¿Qué va a pasar? Si ustedes tienen ácido sulfúrico en un vasito y le agregan agua, ¿qué va a pasar? Creo que se evaporiza. Se va a vaporizar y va a brincar, y al brincar va a llevar rastros de ácido. Si te cae en el ojo ya te quedaste ciego, ¿sí? Por eso se usan gobles, ¿sí? Y por eso no se debe agregar agua al ácido, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Hay, por ejemplo, hace rato vimos el sodio. El sodio es tan explosivo que si lo agarras con la humedad de tus manos, explota en tus manos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y son cosas que, por ejemplo, la gente no sabe, pero que están en la información. Hay un libro que se llama IndexMed. Que es un catálogo de sustancias químicas. Yo le pongo el nombre, me remite a una página y ahí me dice todo acerca de ese producto. Cuál es su fórmula, cuáles son sus propiedades físicas y químicas, de dónde se obtiene, para qué se utiliza, qué provoca, qué acciones se quieren en caso de tocarlo, de inhalarlo, de probarlo. Y todo, viene de él, todo. Y así se llama, es un catálogo de sustancias químicas. Aquí tenemos un ejemplar en la biblioteca y algunos salvajes ya lo habían mutilado, le faltaban hojas. Obviamente está en inglés, pero pues eso ya no es problema, tienen ustedes traductores. En mis épocas estaba muy difícil. Todos los libros venían en el idioma originario de Nahuachanga. Por ejemplo, los de química venían en francés, los de ingenierías venían en alemán o en inglés, y así. Entonces, el único que me gustaba era el de matemáticas, porque venía de un cubano, era el Balbor, era de un cubano, es el que me encantaba porque me entendía, que de repente no sabía que era guagua, ¿no? Pero era un autobús a guagua, no sabía. Pero bueno, era el único cubano que me gustaba, porque venía en español. De ahí fuera todos los demás libros venían en idioma original. Pues una pachanga, leías tus libros y como 4 mataburros así para traducir. Entonces no tienes que traducir, luego estudiar. Una pachanga. Pero hoy en día pues eso es muy facilitó muchísimo. La mayoría de los libros están traducidos, algunos muy mal traducidos, pero están traducidos, ¿verdad? Y la otra pues tienen ustedes los traductores, ¿no? Entonces eso les da muchas ventajas, como actualmente estudiamos nosotros, ¿sí? Pero este es un buen catálogo donde pueden encontrar mucha información acerca de las sustancias químicas. ¿Okay? Lo que vamos a ver después van a ser, ¿verdad?, reacciones específicas. Vamos a ver cómo formar un alcohol, cómo formar un aldehído, cómo formar una amina, ¿verdad?, cómo formar un éster, aquí está cierta cómo se formó, y ver las reacciones, ¿verdad? Y una vez que lo hagamos, identificar qué tipo de reacciones, si es de adición, si es de sustitución o si es de eliminación, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Y una vez que tengamos la manera de poderse escribir, lo que vamos a hacer es a meterle números, estequiometría. ¿Sí? ¿Cuánto voy a producir? ¿Cuánto reactivo necesito? ¿Claro? Ese tipo de cosas. ¿Claro? Eso es lo que realmente es química. ¿De acuerdo? Mucha gente enseña química y piensa que química es memorizar la tablita, ¿no?
Entonces dices, yo sé hacer litio, sodio, berilio, potasio. Eso no es química, memorizar eso. O flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Qué? Eso no es química. Lo que está ahí, cada numerito, cada símbolo, cada signo, cada color, cada cifra que está ahí, tiene un modelo matemático detrás de él, ¿sí? Que lo rige. ¿Sí? Y aprenderse esos modelos y saber para qué sirven es lo que hace realmente química. Cualquiera puede escribir una reacción, pero saber qué la controla es lo que realmente es química. ¿Sí? Si yo tengo esto y esto, ¿qué tengo que hacer para que me dé esto? Pues ahí es donde entra la química. ¿Sí? Entonces, como dije, nunca les he preguntado para qué van a estudiar, pero es muy importante saberlo, porque obviamente aquí es una información generalizada, aunque les voy a decir que pocos maestros tocan estos puntos. ¿Sí? Casi el mundo se la pasa enseñando grupos funcionales y ahí se acabó su chamba, ¿no? Pero no les dicen cómo se obtienen o qué tienen que hacer para obtenerlos. Entonces, ese es el chiste de la química. Y mucha gente de ustedes van para esas áreas, ¿sí? Llámese psicología, llámese veterinaria, llámese biología, llámese alimentos, llámese odontología, llámese medicina, o química farmacobióloga, etcétera. Todos van para esas ramas. Claro que todos requieren diferentes tipos de reacciones, ¿verdad? Son diferentes para dependiendo del área, pero todas tienen el mismo mecanismo, ¿verdad? Controlar el ambiente, controlar el medio, controlar el catalizador, controlar las condiciones y obtener y refinar el producto que quieren. Así de simple. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes extraen el petróleo, primero lo refinan. No pueden venderlo así como sale. Imagínense, sale del fondo del mar, pues trae arena, agua de mar, peces, sirenas, muchas otras cosas. Y hay que quitarle todo eso. ¿Sí? Entonces, no puedes vender y hay que quitarle todo eso antes de venderlo, pues se llama refinación. Y claro, pues la refinación es bastante complejo. Y no solo hay que quitarle eso, aparte el producto trae muchas impurezas, trae azufre, trae nitrógeno. Y quitarle todas las impurezas es lo que se llama refinación. Por eso las complejos petróleos son tan grandes, ¿no? Y esa es la razón. ¿Ok? Bueno, entonces era todo por hoy, muchachos. Nos veríamos hasta el próximo martes. Esperemos que ya sea